¿Qué harías si una noche tu vida cambiara para siempre? No con una hija, sino con 7. Ethan Harper era un hombre común y corriente hasta que ocurrió lo impensable. Nacieron 7 niñas idénticas, un milagro que nadie previó. Pero criar septillizos en solitario fue solo el comienzo de su historia. Décadas después, secretos enterrados durante mucho tiempo salen a la superficie, hermanos perdidos, errores hospitalarios impactantes y una desgarradora batalla por la supervivencia que pondría a prueba los límites de la familia y el amor. Esta no es solo una historia de hijos. Trata sobre el sacrificio, la identidad y los lazos inquebrantables que nos unen cuando todo lo demás se derrumba. Quédate con nosotros porque lo que sucederá a continuación te dejará sin aliento. Era una tarde lluviosa en Cedarwood, Oregón, en el otoño de 1987. Una noche que comenzó como cualquier otra para Ethan Harper, un obrero de la construcción de 28 años con las manos callosas y un corazón lleno de silenciosas esperanzas. Era un hombre sencillo, de esos que nunca buscaban ser el centro de atención, un hombre que medía su valía por el sudor de su frente y el amor que sentía por su joven esposa, Grace Donovan. Grace llevaba meses embarazada, y la pareja esperaba con ansias la llegada de su primer hijo. Habían preparado una pequeña habitación infantil pintada en suaves tonos pastel y habían doblado cuidadosamente la ropa en una sola bolsa. Todos sus sueños, sus esperanzas para el futuro estaban concentrados en la idea de una niña. Pero el destino, como suele ocurrir, tenía un plan mucho más ambicioso. El parto llegó repentinamente antes de lo esperado. El corazón de Ethan latía con fuerza mientras sostenía la mano de Grace durante las contracciones. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas del hospital se mezclaba con los pitidos frenéticos de las máquinas y los pasos apresurados en el pasillo. El personal médico se movía con rapidez, con el rostro tenso, con una extraña mezcla de asombro e incredulidad. Cuando el primer llanto atravesó el aire, Ethan exhaló aliviado. Un bebé sano, luego otro, y otro. 7 veces. 7. 7 niñas perfectas y frágiles, idénticas en sus delicados rasgos y cabello dorado que parecía brillar incluso bajo las intensas luces del hospital. El mundo de Ethan se tambaleó. Nadie estaba preparado para lo que acababa de suceder. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por las habitaciones del hospital. Los susurros se convirtieron en gas, el gas en lágrimas. Las enfermeras intercambiaron miradas atónitas. Un médico se secó una lágrima. Ethan se sentó junto a Grace, con los ojos muy abiertos, pero llenos de una férrea determinación. «Están a salvo», susurró, con una voz apenas audible, pero temblorosa de cansancio. «Sí», prometió Ethan. El peso de esas 7 pequeñas vidas reposaba en sus brazos. «Están a salvo». Pero el milagro era solo el principio. Criar a 7 recién nacidos solo era una tarea increíble. Mientras que la mayoría de los padres podrían tener dificultades con un solo hijo, Ethan se enfrentó a pañales y lactancias multiplicadas por 7. Las noches de insomnio se prolongaban interminablemente, cada llanto resonaba 7 veces más en su modesto hogar. No hubo ofertas de ayuda, ni patrocinadores haciendo fila con regalos ni cámaras para capturar esta historia sin precedentes. Solo Ethan, un hombre exhausto pero inquebrantable. Trabajaba largas y agotadoras horas en obras de construcción, con el cuerpo dolorido y el espíritu agotado. Sin embargo, todas las noches, sin falta, llegaba a casa y les daba un beso de buenas noches a cada una de sus hijas, susurrándoles promesas de un mañana mejor. Algunos le decían que estaba loco. «Denlo en adopción», decían. «No puedes criar a 7 bebés tú solo». Pero Ethan se negaba a escuchar, porque desde el momento en que las abrazó, a Laia, Sadie, Maya, a Ivy, ella y a las otras 2 niñas a las que llamaba cariñosamente sus estrellitas, supo que había encontrado su propósito. A medida que las niñas crecían, sus diferencias empezaban a hacerse evidentes, incluso bajo la sombra de sus apariencias idénticas. Ethan aprendió a distinguirlas por el sonido de sus risas,
por la forma en que aceptaban las pequeñas peculiaridades que las hacían únicas. Pero no se trataba solo de su apariencia o personalidad. Se trataba del vínculo que las unía a todas. Un vínculo que Isen luchaba con fiereza por proteger. Sin embargo, el mundo exterior no lo entendía. Cuando las niñas empezaron la escuela, los profesores no podían creer lo que veían. 7 chicas, indistinguibles para cualquiera excepto para su padre, sentadas una al lado de la otra en el aula. Cintas de colores se convirtieron en sus marcadores. Un intento desesperado por ayudar a profesores y compañeros a distinguirlas. Incluso entonces, el corazón de Isen se encogía al verlas luchar, burlarse de ellas por ser las septillizas que eran observadas dondequiera que iban. Pero él siempre estaba a su lado, un muro de amor que las protegía de la tormenta. Pero la infancia era solo la calma antes de la tormenta. A medida que las chicas entraban en la adolescencia, la casa, antes llena de risas y calidez, comenzó a resquebrajarse bajo el peso de la rebelión, la confusión y los dolores del crecimiento. Cuestionaban las reglas de Isen. ¿Por qué no podemos ir a fiestas? ¿Por qué no podemos tener una vida adolescente normal? Exigían. Una noche, la mayor de las layas gritó palabras que traspasaron el corazón de Isen más profundamente que cualquier espada. Diste tu vida por nosotros, y ahora esperas que te la demos. Te preparo el nuestro. Isen se sentó en silencio, con el plato de comida intacta frente a él, un duro recordatorio de la creciente brecha entre padre e hijas. Esa noche, mientras la lluvia repiqueteaba suavemente afuera, Isen no durmió. Se sentó en silencio afuera de sus habitaciones, escuchando sus miedos susurrados, sus lágrimas silenciosas. Porque eso es lo que hace el amor. Soporta el dolor, la distancia y la angustia, todo por la esperanza de sanar. Pero la verdadera prueba de su vínculo aún estaba por llegar. ¿Qué sucede cuando el hombre que lo dio todo es de repente el que necesita ser salvado? ¿Cómo se unen 7 hijas que compartían el mismo rostro pero vivían vidas diferentes cuando llega la tormenta? ¿Y qué secretos se esconden en el pasado, esperando desentrañar todo lo que Isen creía saber sobre su familia? Si estuvieras en el lugar de Isen, enfrentando el desafío inimaginable de criar a 7 bebés solo, ¿cómo sobrevivirías? ¿Podrías encontrar fuerza cuando tu mundo se desmoronara en una sola noche? ¿Y qué harías cuando tus seres queridos se alejan, atrapados en sus propias tormentas? Si esta historia conmueve, comenta 100 veces abajo y cuéntanos desde dónde la ves. No olvides darle a me gusta y compartir este video para difundir el poder del amor, el sacrificio y la familia. Los años que siguieron fueron un torbellino. 7 pequeñas estrellas crecían más rápido de lo que Isen podía seguir el ritmo de sus risas, llenando el modesto hogar de la familia Harper con una luz que disipaba las sombras del agotamiento y la duda. Sin embargo, detrás de cada sonrisa, de cada secreto susurrado, había una frágil tensión que se apretaba como un nudo en el pecho de Isen. Porque por mucho que las amara, criar a 7 niñas solo no fue solo un desafío de tiempo o energía, fue una prueba de corazón. Cada hija comenzó a florecer a su manera. Laya, la mayor, por minutos, era la protectora feroz, siempre velando por sus hermanas con una madurez que no le correspondía. Sadie era la soñadora, con los ojos abiertos a historias y mundos más allá de la madera de cedro. Su imaginación, un refugio de las presiones del hogar. Maya tenía una chispa de rebeldía, una voz que exigía ser escuchada y un fuego que a veces ardía demasiado. A Ivy, callada e introspectiva, pintaba escenas vívidas con colores que nadie más parecía ver. Ella era la salvaje, la risa que resonaba por los pasillos y la primera en desafiar las reglas. Y las 2 menores, tan parecidas y a la vez tan diferentes, mantenían un delicado equilibrio entre inocencia y curiosidad. Isen las observaba a todas con una mezcla de orgullo y preocupación. Podía ver los hilos que las llevaban en diferentes direcciones, diferentes escuelas, diferentes amigos, diferentes sueños. Pero lo que más le asustaba era la creciente distancia entre ellas y él. Cuando empezaron la escuela,
El mundo las miraba fijamente. 7 niñas, idénticas a la mirada de una desconocida, pero cada una con un latido único y propio. Los profesores se esforzaban por seguirles el ritmo, dándole a cada hija un listón de color para que lo usara, esperando que les ayudara. Pero los listones no podían protegerlas de los susurros, las escaleras ni las burlas crueles. En casa, Isen intentaba protegerlas del mundo exterior. Pero ningún amor, por mucho que las niñas, podía borrar el hecho de que anhelaban la normalidad, la libertad. La libertad de no ser las septillizas. La libertad de ser ellas mismas sin el peso de los sacrificios de su padre sobre sus hombros. Y una noche, esa tensión estalló. La casa estaba sumida en un silencio profundo, roto solo por el fuerte portazo de una habitación. Isen estaba sentado solo a la mesa, con la comida sin comer frente a él, símbolo de una familia deshilachada. Fue Laia quien finalmente rompió el silencio. Su voz se quebró, cruda, de dolor y frustración. «Diste tu vida por nosotros», gritó con ojos llameantes. «Y ahora esperas que demos la nuestra por ti». Las palabras golpearon a Isen más fuerte de lo que podría haber imaginado. Años de sacrificios en noches de insomnio, oportunidades perdidas reducidas a una dolorosa verdad. No podía negar ni escapar. Quería explicarles que lo hizo todo por amor, por esperanza. Pero el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier argumento. En la tranquilidad de esa noche, Isen luchó con sus propios miedos. ¿Se aferraba demasiado? Su protección asfixiaba a las mismas hijas que juró criar. ¿Libres? Pero por mucho que las tormentas de la adolescencia lo pusieran a prueba, había un secreto más profundo, acechando en las sombras. Un secreto que destrozaría todo lo que Isen creía saber sobre su familia. Una tarde, ella encontró una carta escondida en un cajón olvidado. Una carta de la que Isen nunca había hablado. La letra le resultaba desconocida, el sobre desgastado y amarillento por el tiempo. Ardiendo de curiosidad, se la mostró a sus hermanas. Al leer las palabras, la incredulidad se convirtió en conmoción. Era una nota de una mujer que afirmaba tener lazos de sangre. Una mujer que decía haber sido adoptada el mismo año en que nacieron las niñas. La revelación recorrió a la familia como un rayo. ¿Podría haber otra hermana? Alguien que habían perdido durante todos estos años. El aire se llenó de preguntas que nadie conocía. ¿Cómo responder? El rostro de Isen palideció al recordar un recuerdo largamente enterrado. Una noche caótica en el hospital. Bebés confundidos siendo trasladados de una habitación a otra. ¿Había habido un error? ¿De verdad habían traído a casa a las 7 niñas? ¿O había una octava hija esperando en las sombras? El descubrimiento desató fuertes emociones. Algunas hijas sintieron esperanza, una oportunidad de completar la familia que nunca supieron que estaba incompleta. Otras sintieron rabia por el hospital, por el pasado, por el silencio que las había separado. Y el propio Isen se vio atrapado en la tormenta de culpa y confusión al enfrentarse a la realidad de lo desconocido. Las tensiones entre hermanas desembocaron en una confrontación abierta. En una reunión familiar, las voces se alzaron y las lágrimas cayeron. «¿Por qué no nos lo dijiste?», preguntó Sadie. «No lo sabía», susurró Isen, con el peso de décadas oprimiéndolo. Las hijas debatieron si buscar a la misteriosa mujer. ¿Podrían arriesgarse a abrir una puerta a un pasado lleno de dolor? ¿O valía la pena la oportunidad de reencontrarse? Pero a pesar de la confusión, aún quedaba un rayo de esperanza. Acordaron buscar a la hermana perdida y darle la bienvenida a casa, sin importar el resultado. Porque la familia, como Isen había aprendido, no se trataba solo de sangre, sino de amor y presencia. A través de cada discusión y lágrima, una verdad se hizo evidente. La familia Harper, unida por algo más que la genética, era más fuerte que los secretos que amenazaban con separarlos.
Justo cuando la familia Harper comenzaba a prepararse para la llegada de la misteriosa octava hermana, el destino les asestó un golpe inesperado. Ethan Harper, el pilar inquebrantable de la familia, el hombre que había entregado todo su ser a sus 7 hijas, comenzó a sentir el peso del tiempo presionando su pecho. Comenzó con pequeñas opresiones cuando subió las escaleras, con un mareo que no se desvanecía con el descanso, un agotamiento más profundo que cualquier fatiga que hubiera conocido. Pero como tantos padres antes que él, Ethan ignoró las señales de advertencia. Siguió adelante, sin querer agobiar a sus hijas, sin querer dejar que el miedo se apoderara de él. Hasta que una noche, mientras leía tranquilamente una carta de Laia, un dolor repentino y agudo lo detuvo en seco. Se le cortó la respiración y el mundo a su alrededor se volvió borroso. El teléfono sonó, rompiendo el silencio. Era el hospital. Su voz temblaba al escuchar las palabras tranquilas pero urgentes. Señor, necesitamos que venga de inmediato. Se trata de su corazón. El diagnóstico fue una insuficiencia cardíaca avanzada devastadora. Ethan, que no había faltado al trabajo en décadas, ahora se enfrentaba a la posibilidad de no estar allí para ver a sus hijas convertirse en las mujeres que él había soñado que serían. El solo pensamiento le provocó un escalofrío. Su alma. Pero lo que destrozó a la familia no fue solo el diagnóstico. Fue el secreto que guardaba. Al principio no se lo contó a nadie. Sin lágrimas, sin preocupaciones, solo una silenciosa aceptación. Estoy bien, dijo cuando sus hijas le preguntaron. Quizás mi corazón esté cansado, pero he vivido una buena vida. Pero los secretos, como siempre, salieron a la superficie. En cuestión de días, las 7 hijas volvieron a estar bajo el mismo techo. Su preocupación, desenmascarada por lágrimas y preguntas urgentes, llenaron la habitación del hospital, cada una intentando ocultar su propio miedo tras una cara valiente. Entonces llegó el momento inimaginable en que los médicos revelaron una posibilidad que dejó atónitos a todos. Gracias a su inusual compatibilidad genética, una hija podría ser la donante perfecta para salvar la vida de su padre. La habitación quedó en silencio mientras el peso de esa decisión recaía sobre sus hombros. Sin dudarlo, Laia dio un paso al frente. Lo haré, dijo, con la voz firme. Firme, pero con los ojos llenos de lágrimas. Los demás dudaron un momento, y luego, uno a uno, se ofrecieron como voluntarios. El amor que compartían, una vez una fuerza silenciosa, se convirtió en una fuerza feroz e inquebrantable. La noche anterior a la cirugía, la familia se reunió alrededor de la cama del hospital, tomados de la mano, compartiendo historias y risas, recuerdos de cuentos infantiles antes de dormir y de rodillas raspadas que ahora parecían muy lejanas. Ethan miró a cada una de sus hijas, con el corazón henchido de orgullo y miedo. ¿Cómo podría tener miedo?, susurró. Cuando estoy rodeado de todo lo bueno que he hecho en este mundo. La cirugía fue larga y agotadora. Las horas transcurrieron mientras la familia esperaba, agotada, con la esperanza y el miedo enredados en sus respiraciones. Cuando el cirujano finalmente salió, un silencio invadió la habitación. Fue un éxito, dijo. Laia estaba estable y Ethan se estaba recuperando. El alivio fue abrumador. Lágrimas que fluían libremente. Pero la sanación apenas comenzaba. Para Ethan, aprender a aceptar ayuda fue una nueva batalla. Atrás quedaron los días en que cargaba el mundo solo sobre sus hombros. Ahora permitía que sus hijas lo cargaran a él tal como él las había cargado. La casa de los Harper se transformó una vez más. El caos de la infancia fue reemplazado por mañanas tranquilas llenas de té servido junto a la cama de Ethan, cuentos susurrados leídos en voz alta y manos apretadas para consolarlo. A pesar de todo, el vínculo que siempre los había unido se profundizó, más allá de todo lo que habían imaginado. Pero justo cuando la familia se adaptaba a este nuevo ritmo, el misterio de la hermana perdida se acercaba. La carta de Ivy Morgan, la mujer que afirmaba estar unida por la sangre,
Se convirtió en el hilo conductor que las atrajo hacia un reencuentro que ya no podían evitar. Quedaron en encontrarse con Baby. Cuando cruzó la puerta de la residencia Harper, el tiempo pareció detenerse. El parecido era innegable. El mismo cabello dorado, los mismos ojos azul océano. Las hijas la miraron fijamente, con las manos temblorosas, las emociones rompiendo como olas. «Te he estado esperando», susurró Sadie, dando un paso al frente y tomando la mano de Yi-Bei. Las lágrimas brotaron a raudales mientras años de silencio se fundían con la calidez de la pertenencia. Y, sin embargo, las preguntas flotaban en el aire. ¿Quién era esta mujer que había crecido separada, pero que ahora era una de ellas? ¿Qué les habían costado los años? ¿Y qué podía restaurar ahora el amor? En los días siguientes, Ivy compartió historias de una infancia llena de incertidumbre y esperanza. Habló de documentos de adopción que no la llevaron a ninguna parte, de anhelos de respuestas que apenas se atrevía a buscar. La familia escuchó, absorbiendo cada palabra, con el corazón más abierto que nunca. Pero la mayor prueba estaba por llegar. ¿Podría una familia rota por años de separación volver a estar unida? ¿Se derrumbarían los muros construidos por el tiempo y la distancia ante el poder del amor? Isen se sentó en silencio una noche, sosteniendo la mano de Ivy, mientras observaban el destello de las estrellas más allá del porche. «Lo siento», susurró entre lágrimas, trazando líneas por su rostro curtido, «por no haberte encontrado antes». «Lo hiciste», sonrió suavemente. «Me encontraste en el momento en que entré por esa puerta». El pasado no podía reescribirse, pero el futuro era suyo para forjarlo juntos. A medida que la noche se hacía más profunda, la familia tomó una decisión. No se detendrían en lo perdido, sino que celebrarían lo encontrado. La familia Harper se recuperaba y se fortalecía más que nunca. La familia Harper había empezado a respirar con más tranquilidad. El corazón de Isen sanaba y las cicatrices de la cirugía se desvanecían lentamente bajo el tierno cuidado de sus hijas. La familia había abrazado a Ivy Morgan, la hermana perdida hacía tanto tiempo, con los brazos abiertos, y su risa volvió a llenar las habitaciones. Por un momento, pareció que las tormentas del pasado finalmente daban paso a cielos tranquilos. Pero la paz suele ser fugaz. Una tranquila tarde de domingo, mientras la luz del sol se filtraba suavemente por las ventanas de la residencia de la familia Harper, sonó el timbre. Isen abrió la puerta, esperando a un vecino o una entrega, pero lo que vio le dejó sin aliento. Allí estaba una mujer a la que aún no conocía. De alguna manera, su presencia se sentía como una pieza perdida finalmente encontrada. Era mayor, su cabello rubio ahora con reflejos plateados, sus ojos azules cargaban con una profunda historia sin contar. En sus manos temblorosas, sostenía una fotografía descolorida, tomada en una habitación de hospital décadas atrás. Una enfermera sosteniendo a un bebé, con una placa del hospital apenas visible. ¿Eres Isen Harper?, preguntó ella, con la voz cargada de emoción. Él asintió lentamente. Ella tragó saliva con dificultad y luego extendió la fotografía. «Creo que estuve allí esa noche», susurró. «Y creo que me llevé a casa al niño equivocado». La habitación que los rodeaba pareció cerrarse a medida que el peso de sus palabras se hacía más profundo. Esta mujer, esta desconocida, afirmaba ser la clave de otra hermana perdida, una novena niña perdida en el caos de aquella noche milagrosa de hacía tantos años. Su nombre era Clare, enfermera en prácticas en el Hospital Cedar Wood la noche del nacimiento de la septilliza. Relató la confusión, la abrumadora avalancha de nacimientos, los pasillos interminables y las órdenes apresuradas. En algún momento, se encontró sosteniendo a un bebé que no reconocía. Se cometieron errores, se cambiaron bebés y se perdió un niño. Isen escuchó en un silencio atónito, mientras los recuerdos volvían a su mente en fragmentos irregulares. Él nunca imaginó que pudiera haber otra. La familia reunió a la hija en silencio, pero con los ojos abiertos por la incredulidad.
¿Sería cierto? La llegada de Clare al día siguiente trajo una mezcla de esperanza y angustia. Era cautelosa, insegura de cómo entrar en un mundo que había vivido y crecido sin ella. Pero mientras las 8 hermanas la miraban, los mismos ojos, la misma sonrisa, una profunda calma se apoderó de la habitación. «Es una de nosotras», susurró Sadie. La prueba de ADN confirmó lo que sus corazones ya sabían. Clare era su hermana, la 9ª luz perdida en la constelación Harper. La revelación conmocionó a la familia. ¿Cómo se había ocultado semejante error durante tanto tiempo? ¿Cuántas vidas habían sido alteradas por una sola noche de caos? Sin embargo, en medio de la confusión, la familia encontró la gracia. Sin ira, sin culpa, solo una férrea determinación de sanar juntas las heridas del pasado. Clare se mudó temporalmente, ocupando el ritmo de la vida de Harper. Compartía historias, ropa y risas. Las hijas descubrieron nuevas facetas de sí mismas, reflejadas en esta hermana que nunca habían conocido. Pero incluso cuando la familia comenzó a tejer este nuevo hilo en su tapiz, persistían viejas preguntas. ¿Qué había pasado con el niño, el hermano gemelo, que había nacido? ¿Qué noche con las chicas? ¿Dónde estaba? Fue ella quien notó por primera vez un comentario en la página familiar de redes sociales. Un simple mensaje de un hombre que decía parecerse a todos. Se llamaba Noah Harper. Criado en Argentina, fue adoptado y desconocía su verdadera ascendencia. Se enviaron invitaciones y se organizó una reunión. Cuando Noah llegó, el ambiente estaba cargado de emoción. El niño, ahora un hombre, miró a Isen a los ojos y susurró: «Creo que soy tu hijo». La confirmación fue innegable. El gemelo perdido finalmente había vuelto a casa. El círculo de la familia Harper se estaba cerrando. Una familia, una vez destrozada por los errores y la separación, ahora estaba completa. Isen se sentó en silencio una noche, viendo a sus hijas y a su hijo reír en el patio trasero. Una vida de angustia lo había llevado a un hogar de sanación. Pero en el fondo, Isen sabía que su tiempo era limitado. El trasplante de corazón le había dado una segunda oportunidad. Pero ningún milagro podía detener el paso del tiempo. Había una última verdad que debía afrontar. Una verdad enterrada en las sombras de su juventud. Mientras las estrellas titilaban en lo alto, Clare encontró a Isen sosteniendo una vieja fotografía, la de un joven junto a una mujer llamada Grace Donovan. Le contó sobre su breve amor, los gemelos que habían perdido y el dolor de no volver a verlos. El pasado había moldeado sus vidas de maneras que apenas comenzaban a comprender. Y ahora, con la familia reunida, era el momento de afrontarlo juntos. ¿Qué crees que descubrirá Isen al profundizar en los misterios de su pasado? ¿Resistirá la recién encontrada unidad familiar las tormentas que se avecinan? Si estuvieras en su lugar, ¿cómo afrontarías las dolorosas verdades que podrían sanar o destruir a tu familia? Comparte tu opinión a continuación. Y si te conmueve su historia, tipo 100, cuéntanos desde dónde la ves. No olvides darle a me gusta y compartirla para que otros puedan unirse a este increíble viaje de amor, pérdida y redención. No te pierdas el capítulo final, donde se sellan legados y el amor de un padre brilla con más fuerza en las noches más oscuras. ¿Perdonarías años de silencio para abrazar a la familia que nunca supiste que tenías? ¿Por qué sí o por qué no? Cuéntanoslo en los comentarios. Otro golpe a la puerta. Otro desconocido con secretos que sacudirían los cimientos de sus vidas. Justo cuando Isen Harper y sus hijas pensaban que su familia estaba unida de nuevo, el pasado volvió a llamar a su puerta. Un golpe suave pero urgente interrumpió el apacible bullicio de la casa de los Harper. De pie en el porche había una mujer desconocida, pero inquietantemente familiar. Mayor, de cabello rubio, con ojos plateados, profundos e indescifrables. Sostenía una fotografía descolorida, cuyo amarilleo se había incrementado con el tiempo. ¿Es usted Isen Harper?, preguntó con voz temblorosa. Él asintió con cautela.
Extendió la foto hacia una vieja habitación de hospital de 1987. Al fondo, apenas visible, una enfermera acunaba a un bebé cuya placa de hospital estaba tan borrada que era irreconocible. «Creo que estuve allí esa noche», dijo la mujer en voz baja. «Y creo que me llevé al niño equivocado a casa». El silencio que siguió fue denso, no de ira, sino de conmoción. Los recuerdos inundaron la mente de Isen. La caótica noche en que nacieron 7 bebés en un torbellino de confusión, el apresurado traslado de recién nacidos entre habitaciones. ¿Podría haber habido un 9º hijo? La mujer se presentó como Clare, una enfermera en prácticas aquella fatídica noche. Temerosa y sola, había sostenido en sus brazos a un bebé que no era suyo, una niña que le habían instruido a aceptar como suya sin cuestionarlo. Pasaron los años. Crió con amor a la niña a la que llamó Clare, su hija adoptiva, pero siempre sintió que algo faltaba. Las pruebas de ADN confirmaron lo que todos temían y deseaban. Clare era una Harper. Una 9ª hija perdida por un error hospitalario había regresado. La familia abrazó a Clare sin dudarlo. Las lágrimas fluyeron libremente mientras historias, recuerdos y risas llenaban las habitaciones, antes vacías de un latido más. La familia Harper había crecido, pero se había fortalecido más que nunca. Sin embargo, ni siquiera esta reunión fue el capítulo final. Los rumores en las redes sociales trajeron una revelación impactante. Un hermano perdido. Noah Harper, criado a miles de kilómetros de distancia en Argentina, se acercó con una foto, un rostro inquietantemente familiar. Una sonrisa que reflejaba el legado Harper. El reencuentro con Noah fue surrealista y hermoso. Tess confirmó que él era el hijo perdido, el gemelo perdido por su adopción secreta, la última pieza del rompecabezas de los Harper. Mientras Isen contemplaba a todos sus hijos, ahora 9 hijas y un hijo, el círculo de su vida se cerró con serena gracia. Su corazón, antes frágil y afligido, se llenó de un amor más profundo que las palabras. La familia había sobrevivido a errores, secretos, pérdidas y dolor. Pero emergieron unidos no solo por la sangre, sino por los lazos inquebrantables del amor, el sacrificio y el perdón. Pasaron los años en la casa de los Harper, antes caótica por la infancia, ahora rebosante de historias, triunfos y sueños compartidos. Isen Harper vio cómo sus hijos florecían. Graduados, artistas, sanadores y líderes, cada uno brillando con la luz de una familia que había luchado ferozmente por mantenerse unida. Celebraron los hitos con alegría. Cada niño, a su manera, honró al hombre que lo dio todo. Se celebró una fiesta sorpresa para Isen, no por su cumpleaños ni por su jubilación, sino para celebrar toda una vida de amor y sacrificio inquebrantables. El patio trasero brillaba con luces y fotografías. Se leyeron cartas escritas a mano, cartas de agradecimiento, recuerdos del profundo impacto del amor de un padre. Por primera vez en años, Isen lloró no de dolor, sino con un sentimiento de plenitud. Cuando llegó el momento de despedirse, Isen estaba rodeado de todos sus hijos. Cantaron suavemente canciones que les había cantado de bebés, una canción de cuna de amor y legado. En el funeral, no hubo grandes discursos, solo una foto de Isen acunando a 7 recién nacidos con flores y cartas de amor. Una frase resonó en su mente: él no solo criaba hijos, crió a mujeres y hombres que cambiaron el mundo. Los hijos de Isen Harper continuaron con el legado de su padre. Nombraron a sus hijos en su honor, transmitiendo una historia de fortaleza, paciencia y amor incondicional. Y aunque Isen Harper ya no estaba, su corazón seguía vivo en cada sonrisa, cada abrazo, cada acto de bondad que su familia le dio al mundo. ¿Acaso el amor realmente puede sanar las heridas de años de separación y secretos? Si esta historia te conmovió, comenta 100 veces abajo y comparte desde donde la estás viendo. Dale me gusta y comparte este video para inspirar a otros con el poder de la familia y el sacrificio. Gracias por unirte al viaje de la familia Harper.